Entonces, ayer empezamos un poco viendo ya lo que es el flujo no uniforme en rápidas. Entonces, ahí nosotros tenemos una combinación de curvas de remanso, porque estamos cambiando el régimen de flujo, de un flujo subcrítico, supercrítico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para complementar esta parte de las rápidas tienen o son o están dentro de otro fenómeno que es la autoaireación, la aireación de flujo. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la aireación en rápidas lisas. Todo lo que sea rápidas como tal, rápidas lisas, rápidas escalonadas, rápidas con vertedero tipo Krieger, saltos en esquí, chorros de vertido libre, todo eso son flujos multifase. Entonces, siempre vamos a estar trabajando con ese parámetro de introducción de aire. ¿Ya? Entonces, las rápidas, obviamente, tienen que calcularse con esa introducción de aire. Entonces, el principio físico sigue siendo el mismo. Nosotros tenemos aquí una compuerta, la compuerta genera justamente un flujo y pasa exactamente lo mismo, que era exactamente lo mismo que el espesor de la capa límite. El espesor de la capa límite va creciendo, ¿no es cierto? Y esta capa límite va a intersecar ¿con qué? Con la superficie libre de líquido. Cuando se produce esa intersección, ¿viene qué? Justamente finaliza el desarrollo de la capa límite y empieza la parte del inicio de la autoaereación, que justamente le llamamos como el punto de incepción del aire o el inception point. Y a partir de aquí ya el flujo empieza un proceso de aireación. Empezamos con unas concentraciones de aire relativamente bajas. ¿Hasta qué? Hasta que el flujo alcanza su flujo uniforme. A pesar de la complejidad del flujo, este flujo, tanto en rápidas lisas o escalonadas, tiene que llegar a un flujo uniforme, pero ya es un flujo uniforme aireado. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya justamente el calado de agua se convierte en el Y90. Seguimos con el parámetro del Y90. ¿Cuál es el Y90? Pues es el calado de agua con el 90% de concentración de aire. El calado de agua con en el 90% de concentración de aire. ¿Ya? Y también hay un calado, un pseudo calado o un calado virtual que le llaman, que es justamente este YN, que es el calado sin considerar la introducción de aire, sin considerar la aireación. Pero es un calado que es virtual o lo llaman virtual porque en realidad no existe. A la final, el calado está compuesto por agua y aire, y eso es todo. Pero este calado virtual es un pseudo calado que nos dice qué pasaría si todo el aire se fuera y solo nos quedaría nuevamente el agua. Entonces, es un calado sin considerar la aireación. Entonces, ¿qué dice? La superficie del agua sin la parte de la aireación como tal. Entonces, las rápidas también tienen este proceso de aireación y llega a su punto máximo cuando alcanzan o han alcanzado el valor del Y90. Entonces, el Y90 sigue siendo un parámetro muy importante para este cálculo de parámetros de flujo agua-aire. Tienen el Y90 en rápidas escalonadas, el B90 en chorros, que es lo mismo, sino que en lugar de calado es la altura del chorro, el ancho del chorro. Es exactamente lo mismo. Acá tenemos igual el Y90. En otros, sobre todo en investigaciones, van a encontrar también el Y90, el Y10 y el Y50. Son calados de agua con el 50% de introducción de aire y calados de agua con el 10% de introducción de aire, pero es el mismo principio como tal. Entonces, ahora nuestro trabajo, aparte de haber calculado la curva de remanso, es justamente calcular este calado aireado, porque este es el que nos interesa desde el punto de vista de diseño. Porque generalmente de este calado se aumenta el 40-50% y se colocan los muros de nuestra rápida. Nuestras rápidas, cualquiera que sea su geometría, están confinadas en muros laterales, muros rectos. Entonces, esa altura tiene que ser dimensionada en función de este Y90, no de este pseudo Y que no considera el aire, sino del Y90 como tal. Entonces, pues hay una metodología que nos permite calcular la aireación de rápidas en rápidas lisas principalmente. Entonces, esta metodología, en cambio, es tomada del libro de Edward Naudasher. No sé si han escuchado ese libro de Edward Naudasher, ¿ya? Que él era profesor en la Universidad de Karlsruhe, en Alemania.
Entonces, pues tiene este libro que es básicamente lo que dice aquí, es hidráulica de canales abiertos, ¿ya? Entonces, este libro es un poco más complejo y más completo que la hidráulica de canales abiertos de Ventechou o la de Cachanzón. Este libro tiene muchas cosas más interesantes desde el punto de vista de aplicación al diseño hidráulico. ¿Y por qué tiene ese enfoque? Porque obviamente Edward Naudasher trabajó con Hunter Rose. No sé si han escuchado de Hunter Rose. ¿Alguien ha escuchado de Hunter Rose? ¿No? Ah, pues Hunter Rose era o fue pues un ingeniero hidráulico que trabajó, bueno, en sus últimos años trabajó en la Universidad de Iowa, pero empezó trabajando en el MIT, trabajó en Caltech y finalmente fue al laboratorio de Iowa. Entonces, más o menos estamos hablando de la década de 1930, 40, 50, en donde los desarrollos de la hidráulica tuvieron su mayor impacto. ¿Y cuál es la prolijidad de Hunter Rose? Pues básicamente él combinó la parte de la hidráulica experimental con la rigurosidad científica que debería tener un cálculo de o un diseño hidráulico. Recuerden que más o menos a inicios de 1900, ¿qué teníamos? Teníamos las ecuaciones de Navier-Stokes, que son teóricas, pero que no tenían solución. Y también, ¿qué teníamos? Teníamos la parte de la hidráulica experimental, ¿ya? Entonces, las dos eran caminos separados. La hidráulica teórica con sus ecuaciones de Navier-Stokes estaban por un lado y las ecuaciones obtenidas experimentalmente, principalmente con coeficientes, estaban por otro lado. Entonces, pues lo que hizo Hunter Rose era justamente ese acoplamiento. O sea, la hidráulica experimental era muy difusa en ese entonces. Si bien, por ejemplo, se tenía el flujo turbulento, el flujo laminar con los experimentos de Reynolds, el número de Fruit, el número de Bedernikov, esas cosas, ¿ya? Pero no había mucha aplicación todavía. Entonces, eso también tuvo que ver bastante con el crecimiento poblacional, la necesidad de proyectos de agua potable, alcantarillado, irrigación. Las grandes centrales hidroeléctricas justamente en Estados Unidos empezaron a diseñar y a construir en los años 20, 30 y 40. Entonces, todo eso, esa necesidad, pues, tuvo la prolijidad, como les digo, de Hunter Rose. Entonces, lo que hizo él básicamente es aplicar toda la hidráulica experimental, pero ya desde un punto de vista de rigor científico y desde el punto de vista ingenieril. Entonces, él es como el padre de la hidráulica moderna. Hunter Rose es el padre de la hidráulica moderna y desde el punto de vista del diseño como tal. Entonces, él inicialmente trabajó en Estados Unidos y luego hizo el doctorado en Karlsruhe, justamente, en Alemania. Entonces, pues, él tiene muchos libros y muchos videos de carácter didáctico que son muy fáciles de entender desde el punto de vista hidráulico, a pesar de que es materia un poco compleja de hidromecánica, etcétera, 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 pues él la hace muy fácil desde el punto de vista de la ingeniería como tal. Y ese es el mérito que él tiene al día de hoy. Entonces, todos los grandes científicos, todos los grandes ingenieros, etcétera, 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 pues reconocen el aporte de Hunter Rose a la hidráulica moderna, al diseño hidráulico como tal, al diseño que utilizamos como ingenieros para diseñar un canal, diseñar una rápida, diseñar una presa, diseñar un vertedero, diseñar una obra de toma, etcétera, 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 porque él le dio un enfoque también pedagógico a lo que era la enseñanza hidráulica como tal. Y pues a partir de ahí pues nació toda un grupo de ingenieros con ese enfoque. Y justo uno de ellos era Edward Naudasher. Y luego pues Edward Naudasher fue profesor de, muchos le conocerán, de Marco Castro, que con cariño le decíamos el Doc, ¿no es cierto? El Doc Castro, que justamente pues él también era y tenía un rigor científico pues muy alto en todo lo que era la parte de la hidráulica y la hidromecánica y todo. Y obviamente de él aprendimos mucho de los conceptos avanzados que manejamos al día de hoy. Entonces, pues, este libro de Edward Naudasher es muy práctico, es un poco complejo, pero es muy práctico desde el punto de vista de ingeniería.
Ya, de hecho, el doctor Castro hizo la traducción al español del libro de Naudacia. También hay el libro en español. Pero el libro original, pues, es el libro en alemán, básicamente. Entonces, en este libro hay una metodología para calcular la aireación en rápidas lisas, obviamente con distintas pendientes como tal. Entonces, esto parte de los trabajos de Straub, de Anderson, que si ustedes recuerdan la línea de tiempo de flujos bifásicos, eran los primeros que trabajaron justamente con flujos de agua y de aire. Entonces ellos hicieron muchos trabajos experimentales y justamente con esos trabajos experimentales se fue recogiendo en una tabla. ¿Para qué? Para, en función de la concentración media de flujo, yo tenga una relación de factores de fricción. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que nosotros aquí en Latinoamérica el factor de fricción le conocemos simplemente como F, pero en Alemania y en Europa se conoce como lambda? Entonces, este lambda C sobre lambda A es la relación de factores de fricción. ¿Qué factores de fricción? El factor de fricción de toda la vida que hemos calculado versus el factor de fricción aireado. Es un factor de fricción que considera justamente la introducción de aire en la masa de agua. ¿Ya? Entonces, este libro pues justamente recoge esos trabajos y nos permite a nosotros determinar en función de la rápida o de la inclinación de la rápida, nos permite determinar el grado de aireación que puede llegar a alcanzar esa rápida como tal. ¿Ya? Entonces, hagamos este ejercicio para que quede claro. Es un ejercicio tomado justamente de este libro. ¿Ya? Entonces, hagamos este ejercicio. Vamos a ir paso a paso y vamos a ver cómo calcular justamente esa introducción de aire. El ejercicio dice lo siguiente. Una rápida lisa tiene 50 metros de ancho, ¿ya? Un ángulo de inclinación de 30 grados. La rugosidad del hormigón es de 2 milímetros, o sea, 0.002. El caudal es de 3.500 metros cúbicos por segundo y nos pide determinar la profundidad virtual del agua, es decir, la profundidad de únicamente el agua clara y la profundidad del flujo aireado, el Y90. Obviamente donde ya se concentra el 90% de introducción de aire. Y nos pide que generalmente para este tipo de problemas ya consideramos un flujo turbulento, rugoso, completamente desarrollado. Un flujo turbulento, rugoso, completamente desarrollado. ¿Ya? Entonces, este es el ejercicio que vamos a... Es una rápida como esta, mire. Es una rápida recta, una rápida lisa, cuyo ancho es 50 metros de, de ancho como tal. Y el caudal de descarga, 3.500 metros cúbicos por segundo. Lo que tenemos que hacer es primero irnos a este cuadro. En este cuadro tenemos los valores de concentración de aire que vamos a tener en función del grado de inclinación de las rápidas. Entonces, si mi rápida tiene una inclinación de 30 grados, si mi rápida tiene una inclinación de 30 grados, entonces yo voy a tener una concentración promedio, o sea, una concentración media de alrededor del 41%. Ojo que es concentración promedio, es distinto al Y90. Sí, la concentración promedio resulta de la integral bajo la curva del perfil de concentraciones, promediado en el ancho, obviamente, o en el calado. Es distinto al Y90. El Y90, en cambio, es el calado con el 90% de introducción de aire. Son cosas completamente distintas, ¿ya? Entonces, vamos a tener este gráfico que es justamente de los experimentos de Straub y Anderson. ¿Ya? Entonces, en este gráfico, en el eje X tenemos esa concentración media. Y en el eje vertical tenemos la relación de los factores de fricción. Factores de fricción que consideran únicamente agua y factores de fricción que consideran el flujo autoaireado. Entonces, con el ángulo de inclinación de mi rápida, con el ángulo de inclinación de mi rápida, yo determino esa concentración media, que es del 41%, y la ubico en este gráfico de acá, 41%, 0.41. ¿Ya? Entonces, voy hasta la curva, intersecto con esta curva y encuentro esta relación.
¿Ya? ¿Y qué es esta relación? Lambda C sobre lambda A. En este caso, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Aproximadamente un 0,82. Y eso se conoce como la relación de factores de fricción. ¿Ya? Entonces, con el ángulo de inclinación de la rápida, calculo la concentración media que puede alcanzar y con este valor calculo la relación de factores de fricción aireado y sin aireación. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular justamente el Freud o el número de Freud asterisco. Este número de Freud asterisco es un número de Freud, pero que considera las propiedades de flujo multifase. Y lo mismo, este Freud asterisco también se calcula en rápidas escalonadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en saltos en esquí. Es un parámetro que considera, obviamente, las fuerzas inerciales con las gravitacionales, pero desde el punto de vista o con la introducción de aire como tal. Entonces, para calcular este Freud asterisco en rápidas lisas, utilizamos esta ecuación. El caudal unitario dividido para la raíz de la gravedad por el seno del ángulo por el coeficiente K, que es la rugosidad absoluta, al cubo. ¿Ya? Como ustedes saben, el caudal unitario es igual al caudal dividido para el ancho. Al caudal dividido para el ancho. Y antes que me digan que ese 3500 para 50 les da 70 y yo les dije que es solo hasta 25, este ejercicio es de ese libro. Obviamente, para fines prácticos se busca que el caudal unitario sea mucho menor, ¿ya? Siempre para fines prácticos se debe buscar que el caudal unitario esté en esos rangos que les di, de 25, 30, 35 metros cúbicos por segundo por metro. En este caso estamos siguiendo únicamente el ejercicio propuesto en el libro de Naudash, que es justamente con este caudal unitario, antes que me digan que yo les dije otra cosa. Ya, entonces, caudal unitario, el caudal total, 3.500 metros cúbicos por segundo, dividido para 50 metros, que es el ancho, y todo esto para la raíz de la gravedad 9,81, el seno del ángulo de inclinación de la rápida, que es 30 grados, siempre el ángulo es con la horizontal, y multiplicado por la rugosidad absoluta. Esta es la rugosidad absoluta. Entonces, como dato nos daban que era 2 milímetros. Entonces, la rugosidad absoluta es 0,002 al cubo. Expresado obviamente pues ya en metros. Ya, calculando esto nos da 35,3 por 10 a la cuarta, que es un Freud asterisco conocido como Freud crítico o simplemente un número de Freud desde el punto de vista o que considera la introducción de aire. Obviamente no tiene nada que ver con el número de Freud que manejamos en hidráulica clásica, Freud mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. No tiene absolutamente nada que ver con eso. ¿Ya? Una vez que tenemos esto, vamos a calcular la distancia a la cual empieza el proceso de introducción de aire. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, en una rápida escalonada, el proceso de introducción de aire empieza bastante arriba. Solamente tienen unos 5 o 6 escalones sin aireación, pero luego empieza ese proceso de aireación de forma casi instantánea, es relativamente rápido. Ahora veamos aquí qué pasa en una rápida lisa.
¿Ya? Entonces, para calcular la distancia a la cual inicia este fenómeno de autoaireación, se calcula con esta ecuación. LA es igual a 13.6 por la rugosidad absoluta del material multiplicado por el seno del ángulo de inclinación de la rápida elevado a la 0.0796, ¿ya? Por el número de Froude asterisco a la 0.713. Es decir, esto nos queda, LA es igual a 13.6 por 0.002 metros, el seno de 30 grados a la 0.0796 por el valor que acabamos de calcular, 35.3 por 10 a la cuarta, y eso elevado a la 0.713. Entonces, esto nos da 232 metros. Esto nos da 232 metros. Entonces, imagínense, al ser una rápida lisa, deben pasar 230 metros para que recién empiece el proceso de aireación. Antes de eso, todavía el flujo no alcanza esa autoaireación como tal. Y es justamente por esa incapacidad de introducir aire naturalmente de forma espontánea y rápida que sí lo hace una rápida escalonada. Una rápida escalonada en ese aspecto, al tener los escalones, introduce el aire rápidamente. Por eso, en el sexto, séptimo escalón ya se tiene la introducción de aire y se alcanza, obviamente, mucho más rápido el Y90. Aquí el Y90 es mucho más abajo. Aquí recién a 232 metros, recién empieza la parte de introducción de aire, el proceso de autoaireación. ¿Ya? Una vez que tenemos esto, vamos a calcular el calado de agua justo en ese punto donde empieza la introducción de aire. Entonces, para esto ocupamos esta tercera ecuación. El YA es el calado en el inception point, en el punto de introducción de aire. Entonces, el YA es igual a 0.2223 por la rugosidad absoluta del material por el seno del ángulo con la inclinación de la rápida a la menos 0.04 y por el número de Froude asterisco a la 0.643. ¿Ya? Multiplicando todo eso nos da un calado de 1.69 metros. Entonces, 1.69 metros es el calado de agua justo en el inception point, que es a 232 metros del inicio de la rápida. ¿Ya? Una vez que tenemos esto, una vez que ya tenemos esto, debemos calcular el factor de fricción donde inicia ese proceso de aireación, donde ya empieza la introducción de aire. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos el diagrama de Moody. El diagrama de Moody nos sirve para encontrar este factor de fricción, que si bien aquí es de F, pero también es lambda, es exactamente lo mismo. Si ustedes recuerdan, ¿qué teníamos en el diagrama de Moody? En el diagrama de Moody, en el eje horizontal tenemos el número de Reynolds, que si ustedes recuerdan la fórmula que es igual el número de Reynolds a la velocidad por el diámetro hidráulico, porque ahora es un canal,
dividido para la viscosidad cinemática. ¿Ya? Y en el eje vertical derecho tenemos la rugosidad relativa que aquí está, E sobre D, pero con la nomenclatura de este libro, que es alemán, es simplemente K sobre D. Es exactamente lo mismo. Y en el vertical izquierdo tenemos el factor de fricción. ¿Ya? Entonces, en el diagrama de Moody, nosotros tenemos tres zonas. La línea de color azul es la línea de smooth pipes o smooth channels, porque esto sirve para todo. Canales cerrados, canales lisos o tuberías lisas. La línea roja en adelante hacia la derecha es el flujo turbulento completamente rugoso. Es justamente en tuberías, pero es lo mismo en canales. Cuando ya es rugoso y está completamente desarrollado. Y entre la línea roja y la línea azul tenemos lo que se conoce como el flujo en transición. Entonces, nosotros tenemos tres tipos de flujo. Turbulento liso, la línea azul, turbulento rugoso completamente desarrollado, la línea roja hacia la derecha, y entre la línea roja y la línea azul, turbulento en transición. Son los tres tipos de flujo turbulento que podemos llegar a tener en cualquier proyecto. ¿Ya? Entonces, el diagrama de Moody se lo puede resolver de tres formas, ¿ya? Y esto ustedes lo vieron en el pregrado. Si me dice hidráulicamente liso, únicamente con el número de Reynolds, intersecto con la curva del Smoot y ya tengo el factor de fricción. Si el punto cae en la zona en transición, yo tengo que seguir esta curvatura, ¿ya? Pero hay otra tercera posibilidad y generalmente en proyectos donde tenemos que manejar grandes caudales y grandes calados, etcétera, 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 el flujo es turbulento, rugoso, completamente desarrollado. Y es lo que nos dice aquí. Considere un flujo turbulento, rugoso, completamente desarrollado. Entonces, ese flujo está de la línea roja hacia la derecha. ¿Y qué pueden ver como mínimo común de estas líneas? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Que son horizontales. Exactamente, que de la línea roja hacia la derecha, todas ya se convierten en líneas horizontales, se convierten en asíntotas. ¿Eso qué quiere decir? Que el número de Reynolds deja de importar. Digamos que yo tengo 5 por 10 a la 6, aquí. 1 por 10 a la 7, aquí. 2 por 10 a la 7, 3 por 10 a la 7, 4 por 10 a la 7. No importa el número de Reynolds. ¿Por qué? Porque las líneas ya son completamente horizontales. Cualquier valor de Reynolds no va a cambiar esta tendencia. Entonces, cuando el flujo es turbulento, completamente rugoso, en esta zona, nuestro factor de fricción pasa únicamente a depender de ¿qué? Del K sobre D. Entonces, debemos calcular el K sobre D, que es o se conoce como la rugosidad relativa. El K por sí solo es rugosidad absoluta y el K sobre D es rugosidad relativa. O sea, todo lo que aprendieron en tuberías se aplica en canales. De hecho, se debe calcular así. Antes, hace algunos años, todo esto era solamente para tuberías. La ecuación de Darcy-Weisbach, el diámetro, la tubería, etcétera, etcétera, era solo para tuberías. Pero al día de hoy, tanto canales como tuberías se deben calcular así. Se deben calcular con el factor de fricción. Entonces, en este caso, como estamos hablando de un canal, ¿ya? Nosotros aquí tenemos el diámetro hidráulico. Tenemos ahí el diámetro hidráulico. Ya no es el diámetro de la tubería. Entonces, esto es igual a K, que es la rugosidad absoluta, dividido ¿a qué es igual el diámetro hidráulico? A 4 veces el radio hidráulico. A 4 veces el radio hidráulico. Entonces, el K era 2 milímetros, 0.002 metros. Por 4 veces el radio hidráulico. ¿A qué es igual el radio hidráulico? El radio hidráulico es igual a el área sobre el perímetro. El área, como es una sección rectangular, ¿no es cierto? Como es una sección rectangular, esto es B y esto es Y. Entonces, B
El ancho del vertedero o de la rápida, 50 metros. El Y, como vamos a calcular justo donde inicia la autoaireación, deberá ser el Y de la autoaireación, donde empieza, el que acabamos de calcular, 1.69. Dividido para el perímetro hidráulico. ¿Cómo calculan el perímetro hidráulico? Es Y más B más Y, es decir, B más 2 veces Y. B, 50 más 2 veces Y, 2 por 1.69. Ya, y calculando todo esto, nos va a dar, irán haciendo en las calculadoras por si me he equivocado. Ya, haciendo todo esto, nos va a dar 0.000313. 0.30 3132. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá al eje vertical derecho y ubicamos ese 0.3032. Aquí tenemos 0.302, aquí tenemos 0.304, la mitad más o menos 0.303 y 0.3032 un poquito más arriba. Y de aquí lanzamos directamente la horizontal. No hay que hacer nada más porque el flujo es turbulento completamente desarrollado. Si ustedes recuerdan, si el punto cae en la zona de transición, ahí sí tenemos que pasar la línea roja y seguir la curvatura para arriba. En este caso, como es flujo turbulento completamente rugoso desarrollado, pues no hay que hacer eso. Y acá tenemos 0.010, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, el coeficiente o el factor de fricción donde empieza el proceso de aireación ha sido de 0.015. ¿Ya? Entonces, ya tenemos este factor de fricción donde empieza la aireación, el factor de fricción aireado. Una vez que tenemos esto, nos vamos acá. Y simplemente como en el primer paso calculamos lambda C sobre lambda A es igual a 0.82, con esta misma relación, vamos y simplemente despejamos. ¿Y qué nos queda? Que lambda C es igual a 0.82 por el factor de fricción aireado, o donde inicia recién la aireación. O sea, antes de que empiece. Y nos da 0.0123. 0.012.3. Que ya es el factor de fricción cuando ya tenemos el proceso de aireación ya en su totalidad. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular la profundidad de agua clara, el YW, que es ese calado virtual. Ese calado virtual donde, entre comillas, solo vamos a considerar agua, como que no hubiera introducción de aire en el flujo. ¿Cómo calculamos eso? El YW es igual a lambda C por el caudal unitario al cuadrado, dividido para 8 veces la gravedad por el seno del ángulo elevado a la 1/3. Entonces, ¿qué nos queda? Factor de fricción del flujo totalmente aireado, 0.012.3. ¿Ya?
multiplicado por caudal unitario 70 al cuadrado para 8 por 9.81 por el seno de 30 grados a la 1/3. Operando eso nos da el YW 1.15 metros. Este sería el calado de agua únicamente considerando agua, nada de aire. Más o menos sería este de acá, este pseudo calado virtual. Es decir, el calado donde se introduce el aire es de 1,69. Este calado de aquí, este de aquí, donde empieza el proceso de aireación, es 1.69. ¿Ya? El calado de agua virtual que no considera aire es este de acá, que sería 1.15. ¿Y cuál nos falta? El Y90, el real, el que se ve. Este es el Y90, que ya considera la introducción de aire. Entonces, ¿cómo se calcula el Y90? El Y90 se calcula con el YW, es decir, 1.15, dividido para 1 menos la concentración media de flujo. Es decir, del primer cálculo la concentración media era 41%. Entonces, 1.15 menos 1 menos 0,41. Y nos da un Y90 de 1.95. O sea, este valor es entonces 1.95. Como ven, casi duplica al calado virtual. Casi duplica al calado virtual. Y ya está. Entonces, generalmente para calcular las alturas de las paredes, la altura de la pared o del muro de ala, se recomienda que este sea de 1,40 veces el Y90, es decir, 1,95. Es decir, 1,95. Un 40, un 50% de incremento. Es decir, 1.40 por 1.95. 2,73. Si lo quieren dejar en medidas constructivas, un 2,75, un 2,80. Entonces, paralelo al fondo de mi rápida, viene el muro de ala. Viene el muro de ala que va a proteger. Y todo eso, ese es constante. Tiene una altura de 2,75. Tiene una altura de 2.75. 2.75. Y con eso, obviamente este flujo, a pesar de tener el Y90, va a seguir teniendo gotas que están interactuando con la atmósfera por ese intercambio de cantidad de movimiento. Pero no van a lograr afectar afuera de esa estructura. Por eso siempre los muros de ala se deben diseñar con ese criterio del Y90, no con el YW que muchos hacen con ese, muchos dimensionan la altura del muro de ala con este YN, porque no entienden la complejidad del flujo como tal. Y luego es que el agua empieza a salir por los lados. También, obviamente, tiene la parte económica. No es lo mismo, pues, un muro de 2,75 que un muro de, pongan ustedes, 1.15 por 1,40, de 1,60, ¿ya? Es completamente casi un metro más de muro por unos 300, 400 metros que tiene la rápida.
pero tiene su porqué. Luego están poniendo tapas como veíamos, ¿no es cierto? Pues mire, es una rápida, 50 metros de ancho, y este muro, esta altura de este muro, son los 2,75 metros. Esa es la altura de los muros de ala. Estos son los muros de ala. Muro de ala derecho y muro de ala izquierdo. Y la rápida es completamente lisa. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que pasar 200 y pico metros para recién alcanzar el proceso de aireación, recién que empiece a autoairearse. Por eso es que estas rápidas como tal no son disipadores de energía. Estas rápidas sirven para enlazar puntos de la presa, el embalse y la descarga, o un colector y un canal, un colector y el río, lo que ustedes quieran. Pero estas rápidas, tal como están diseñadas, no nos sirve para disipar energía. Estas no son para disipar energía. Son de unión, de empalme, de juntas, etcétera, 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 pero no nos sirven para disipar energía en la rápida. ¿Dónde se carga toda la disipación de energía? En estas rápidas, toda la disipación de energía se carga al pie, en el cuenco disipador de energía final. Por eso es que estos cuencos suelen ser mucho más robustos que los otros cuencos que se tienen procesos de aireación continua. Esta rápida no disipa energía a lo largo de la rápida como tal. Pero es importante calcular el Y90. Es importante calcular ese Y90. Entonces, esto es muy importante entender, porque obviamente nosotros estamos acostumbrados siempre a calcular con la ecuación de Manning, ¿ya? Todo cálculo lo hacemos con la ecuación de Manning, pero no está del todo bien. ¿Y por qué no está del todo bien? ¿Quién me puede decir menos Alejandro y Javier? Todo el mundo ocupa la ecuación de Manning, ¿no es cierto? Y la ocupan para todo, para canales, para alcantarillados, para rápidas, para ríos, para todo, ¿ya? Es la ecuación por excelencia para calcular flujo uniforme. Pero ¿estará bien o no estará bien aplicarla? ¿Qué O creen? sea, de lo que tengo entendido, ningún flujo es completamente uniforme, ¿Ya? porque ¿Qué siempre hay más? pérdidas de energía. ¿Ya? ¿Qué más? En parte sí, no hay flujos uniformes. Si ya nosotros tenemos una estructura real, pues tenemos flujos gradualmente variados, rápidamente variados, espacialmente variados. No tenemos 100% un flujo uniforme. ¿Ya? ¿Qué más? Digamos que sí tengo en un canal flujo uniforme. ¿Ya? Digamos que sí tengo en un canal flujo uniforme. ¿Está bien calcular siempre con Manning o no? ¿O cuándo debería calcular con Manning? Y aquí se arma un buen debate, porque yo me acuerdo cuando esto era en el 2018, que era que abrieron la maestría, me acuerdo, en 2018, 17 creo que era. Y justamente les dije lo mismo, lo mismo que les estoy diciendo ahorita, les dije a su momento a esos chicos. Y ahí había un señor que ya trabajaba, tenía bastante experiencia y trabajaba bastante en alcantarillado. Y él toda la vida había ocupado la ecuación de Manning. Y alzó la mano, pues, que cómo no va a ser posible, que ni sé qué, que 30 años aplicando la ecuación de Manning, que este y que este otro, ¿ya? Y puede ser, puede tener razón, ¿no es cierto? 30 años haciendo lo mismo, pero no significa que en los 30 años haya hecho bien. ¿Por qué será la razón? Y esto no es nuevo, sino esto ya se viene insistiendo desde hace 20, 25 años. La ecuación de Manning es facilita, ¿no es cierto? La ecuación de Manning nos dice que la velocidad es igual a 1/n por el radio hidráulico a la 2/3 y por la pendiente a la 1/2. ¿Ya? Esta ecuación fue propuesta por Robert Manning en 1890. Robert Manning era un ingeniero irlandés. Entonces le contrataron y le dijeron, vea, necesitamos traer agua a la ciudad.
Y también necesitamos calcular los alcantarillados para el drenaje de la ciudad. Entonces él hizo experimentos y desarrolló esta famosa ecuación de Roberman. Y a raíz de eso se popularizó tanto que al día de hoy tiene tiene validez, obviamente, pero ha sido utilizada y mal utilizada, ¿ya? ¿Por qué ha sido mal utilizada? Puede ser por la presencia de sólidos. Ya puede ser que puede haber sólidos, obviamente aquí era condiciones ideales. ¿Qué más? Esta ecuación, tal como la ven, fue producto de muchos experimentos que realizó Robert Manning en canales, pero en canales rugosos completamente desarrollados. Entonces, él ensayó muchos canales con muchas rugosidades, pero rugosidades altas. Entonces, en pocas palabras, la ecuación de Manning es válida únicamente de la línea de color rojo hacia la derecha. O sea, cuando el flujo es turbulento, completamente rugoso. Ahí tiene aplicación la ecuación de Manning. Ahí está bien utilizada la ecuación de Manning. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando el flujo cae en zona de transición o cae en zona hidráulicamente lisa. Ahí es un problema. ¿Por qué? Porque esta ecuación ya no es válida. ¿Y cuál es uno de los mayores problemas de los ingenieros? Y también me pasaba a mí, yo también hago mea culpa, no es que yo aprendí calculando directamente así. A mí también me enseñaron a calcular todo con mano. ¿Cuál es el problema más recurrente? Cuando calculamos un alcantarillado, calculamos con la ecuación de Manning, ¿no es cierto? Por facilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Pasa que el alcantarillado generalmente tiene tuberías de PVC y el PVC es un material hidráulicamente liso, es decir, es la línea azul, ¿ya? Esta línea azul es para tuberías o para canales hidráulicamente lisos. Entonces, la fórmula de Manning es solamente de la línea roja hacia la derecha. Entonces, si yo calculo mi flujo que está en transición o mi flujo que está o es hidráulicamente liso, estoy calculando mal. No estoy aplicando bien el concepto de fricción de fondo como tal. Entonces, ¿cuál es la ecuación que se debe calcular? Es justamente la ecuación de la que partió Robert Manning, pero él hizo una variación con el n, y es la famosa ecuación de Chezy. ¿Y cuál es la ecuación de Chezy? La ecuación de Chezy dice que la velocidad es igual al coeficiente c de Chezy multiplicado por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente del canal. Esa es la ecuación de Chezy. Esa ecuación fue el punto de partida de la ecuación de Robert Manning, obviamente ya desde un punto de vista de trabajo experimental. Ya, ¿y dónde está aquí lo interesante? Justamente en el coeficiente de Chezy. ¿Por qué? Porque hay una relación que tiene que ver con ese valor del factor de fricción, ¿ya? Con el factor de fricción como tal. Entonces, este coeficiente c de Chezy es igual ¿a qué? A la raíz cuadrada de 8 veces la gravedad dividido para el factor de fricción. Entonces, yo tengo una ecuación muy parecida a la de Manning para calcular flujo uniforme, pero ahora ¿qué pasa? Ya no trabajo con el coeficiente de Manning, que es un valor empírico, sino trabajo con el factor de fricción. Trabajo con el factor de fricción. Y este factor de fricción engloba el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Y además me sirve para flujo turbulento completamente rugoso, flujo en transición y flujo hidráulicamente liso. Entonces, así es como se debe calcular bien un canal. ¿Cuál era el problema en 1890, en 1900?
En 1900, aplicar esta fórmula era extremadamente fácil. ¿Por qué? Yo iba a una tablita y encontraba el N. El N del hormigón, 0.013. El N del hormigón rugoso, 0.015. El N de un río, 0.030. Era fácil. Reemplazaba y ya tenía la velocidad. Pero en 1800, 1900, teníamos igual estas mismas ecuaciones. Estas tienen 100, 200 años de igual de antigüedad. ¿Cuál era el problema? Encontrar el factor de fricción en una época que no había ni el diagrama de Moody, ni la parte ¿cómo es? De calculadoras, computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Había el algoritmo de Coley-Brugge-White, que era uno de los primeros pasos para tener el diagrama de Moody. De hecho, uno de los primeros diagramas de Moody fue realizado por Hunter Rose para dar esa aplicabilidad al diseño como tal. Entonces, ustedes imagínense, ingenieros de 1920, ¿qué preferían? Coger la ecuación de Manning y calcular el canal. Rápido, sencillo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora se entiende que está cambiando esta forma de calcular. ¿Cómo realmente se debe calcular? Es con la ecuación original de Chezy. Y este factor C de Chezy se debe calcular con ese factor de fricción que viene o del diagrama de Moody o del algoritmo de Coley-Brugge-White que debieron haber visto. Y yo me acuerdo de ese ingeniero porque ya tenía bastantes años. Y ese ingeniero era, no, pero que ni sé qué, que ni sé cuánto, la ecuación de Manning es válida, que esto, que este otro, ta, 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 ta. Y ahora es chistoso porque él también es ahora profesor en otra universidad. Y a sus alumnos, porque él me cuenta como anécdota, y a sus alumnos lo primero que les dice es no calculen todo con Manning. ¿Ya? Y si no me creen, vamos a uno de los libros pa, 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 más importantes que tenemos al día de hoy. Uno de los más importantes es el de 20 Show. Sí, ese nadie lo dice. Pero hay otro un poco más actual, que es el de Hubert Chanson, pero este es de Energy Dissipators. Hay otro de Hydraulics of Open Channel Flow. ¿Ya? Este libro también es muy importante ya para diseño. Este libro es muy importante para diseño. Entonces, y es mucho más completo. Generalmente yo suelo utilizar este libro antes que 20 Show. Es bastante, bastante completo. Y tiene mucha aplicabilidad para diseño de estructuras. Entonces, él tiene, este es el diagrama de Moody. Aquí. Esta es la discusión que habla Chanson y que eso se habla siempre en hidráulica ya, hidráulica de alto nivel, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Discusión. Dice, se debe enfatizar que la ecuación, el nombre original, de hecho, es la ecuación de Gaukler-Manning. Nosotros le llamamos simplemente Manning, pero la ecuación original es de Gaukler-Manning. Y otros son más estrictos y le llaman Gaukler-Manning-Strickler. Esa es la ecuación original. Pero, pues eso se popularizó tanto que se llama simplemente Manning. Tengo que enfatizar que la ecuación de Manning es válida únicamente para flujo turbulento completamente rugoso de agua. Es decir, de la línea de color rojo hacia la derecha. Flujo rugoso completamente turbulento. Rugoso, turbulento, flow, ta, 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 ta. No debe ser aplicada para flujo liso o turbulento en transición. No debe ser aplicada para turbulento liso o turbulento en transición. En la práctica, es recomendable calcular la resistencia del flujo usando el factor de fricción. Y obviamente con las correlaciones de Bassin, que son los primeros estudios que dan lugar a la ecuación de Chezy. Lo dice Chanson. Hubert Chanson, que es el máximo exponente hoy por hoy de todo lo que es hidráulica. Y no piensen que este libro es nuevo, de que hace 2 años ni nada por el estilo. Este libro, la segunda edición, porque no es la primera, la segunda salió en el 2004. Es decir, ya tiene unos 21 años ya de validez. Entonces no es que sea algo tampoco nuevo como tal.
Entonces, nosotros debemos saber cuándo aplicar la ecuación de, ¿cómo es? Manning, y cuándo aplicar la ecuación de Chesi. Si se quieren ir por lo seguro, siempre deberían calcular un canal o una tubería con la ecuación de Chesi y calcular el factor de fricción con Collie, y White, aplicando un método numérico para iterar el factor de fricción. ¿Ya? Pero y me van a decir, pero ¿y por qué en el GRAS o en cualquier paquete computacional de tránsito de crecidas en ríos solamente trabajamos con el N de Manning? ¿Ya? Es una pregunta muy válida. Cuando nosotros vamos a simular un río, ¿qué nos dice el GRAS? Introduzca el N de Manning, el N de Manning de la ribera, del margen, y el N de Manning del fondo. Vamos a Liber, introducimos el N de Manning. A cualquier programa de modelación de ríos nos pide siempre el factor del coeficiente N de Manning. ¿Por qué será eso? Porque un río ya tiene rugosidades altas. Ya estamos hablando de rugosidades de 0,03, 0,04, 0,05, incluso llegan algunas hasta 0,1. Entonces, al tener una rugosidad muy alta, ahí casi siempre estamos ya en un flujo turbulento completamente rugoso, de cajón, por la alta rugosidad. Entonces, cuando el flujo de un río está en esta zona, obviamente es aplicable la ecuación de Manning. Ahí no hay discusión. Pero, en cambio, si el flujo cae, ¿no es cierto?, en transición, o es un tubo o un canal hidráulicamente liso, no se debe ocupar esta ecuación porque es válida solo para esta zona de la línea roja en adelante. Por ejemplo, si ustedes calculan un alcantarillado que tiene PVC, esa tubería es hidráulicamente lisa. Pues no pueden aplicar Manning ahí. ¿Por qué? Porque es hecha para otras condiciones esa ecuación. Deben aplicar la ecuación de Chesi. ¿Y por qué se agudizó este problema? Porque los programas que aparecieron hace igual 20 años para calcular canales, como el H-canales, ¿no es cierto? O como el HidraBus, ¿ya? ¿Qué pasa? Únicamente calculan ¿con qué? Con el N de Manning. Únicamente, si yo quiero calcular el calado normal, ¿qué me piden? Rugosidad N de Manning. Acá, flujo normal, ¿qué quiero calcular? Coeficiente de Manning. Entonces, eso es lo que agudizó un poco el problema. ¿Por qué? Por el limitante de estos programas que tenemos, que son gratuitos. Pero si ustedes se van, por ejemplo, a un programa de pago, por ejemplo, para calcular canales, ¿qué programa de pago pueden utilizar? Por El ejemplo, Flowmaster. exactamente, el Flowmaster, ¿ya? El Flowmaster, ¿ya? Y el Flowmaster, ese sí tiene en su algoritmo las fórmulas para calcular el flujo con la ecuación de Manning y con la ecuación de Chesi y con la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces ustedes aquí hacen clic y escogen cualquier ecuación con la que ustedes quieren calcular. Ese programa sí tiene en el algoritmo la ecuación de Chesi y la ecuación de Darcy-Weisbach. En cambio, los programas que usamos gratuitos no tienen, solamente tienen el N de Manning. Y por eso es que todos hemos calculado canales, etcétera, Pero van a decir, bueno, pero la gran parte de los fenómenos hidráulicos están en un flujo turbulento completamente desarrollado. Y la respuesta es sí y no. Una parte, efectivamente, sí está en un flujo turbulento completamente desarrollado, pero otra no está. Por ejemplo, diseñemos un canal. Yo, por ejemplo, tengo un programa para calcular canales, pero ya no solamente con la ecuación de Manning.
sino con la ecuación de Chezy también y el factor de fricción. Y veamos la comparación. Y van a ver que un canal de agua que pareciera que estuviera siempre con flujo turbulento completamente rugoso, en realidad está en un flujo en transición. Y si está en transición, tampoco debería calcular con la ecuación de Manning. Y el libro de Chanson es bien claro en eso. Y al día de hoy, pues la hidráulica exige que se trabaje con esas consideraciones. Entonces, siempre tengan cuidado con la aplicación de las ecuaciones, la aplicabilidad de las ecuaciones. Y esto justo se me vino a la mente aprovechando que está el diagrama de Moore. Digamos que vamos a diseñar, a calcular igual el canal de la rápida que estábamos viendo ayer, esta de aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Se debe, obviamente, tener en consideración el flujo con la ecuación de Chezy. Con la ecuación de Chezy. ¿Ya? Yo tengo, a ver, golpe de ariete, esto es para CFD, acá, canales. ¿Ya? Entonces, miren. Por ejemplo, dice, bienvenido al software diseño de canales que trabaja con la ecuación de Gauss-Klerk-Manning y con la ecuación de Chezy. El caudal pongamos 3 metros cúbicos por segundo, lo mismo que ayer. El ancho dijimos 2.5. La pendiente lateral pongamos 0 porque es un canal rectangular. El coeficiente de Manning, aquí puedo ver en esta tablita, hormigón 0.013. Rugosidad absoluta para el hormigón 0.36 milímetros. Si mal no me equivoco. Sí, 0.36. Pendiente longitudinal, ayer pusimos en 0.002 pongamos, 2 por 1000. Pongamos 2 por 1000. ¿Ya? 0.02. ¿Ya? Y ya está, pongamos enter y ya calcula. Entonces vamos, por ejemplo, al H canales para ver qué también calcula el programa, al H canales. ¿Ya? Vamos al H canales. Ya, este programita es en Python. Yo suelo utilizar el distribuidor de Anaconda, que para mí es más fácil. Ya, entonces vamos lo mismo, tirante normal. Caudal, 3. Ancho, 2.5. Talud, 0. Rugosidad, 0.013. Pendiente, 0.002. Calcular. Entonces, el calado con Manning en el H canal es 0.62. ¿Ya? Aquí yo tengo los resultados tanto con Manning como con Darcy by Chezy. Entonces, el calado normal con Manning igual 0.62. Entonces, da lo mismo que el programa, el H canales o el Hydrabass. La velocidad, 1.92. Vamos al H canales. Velocidad, 1.92. ¿Ven? Da exactamente el que da el H canales. No es que el H canales sea la gran maravilla. Ustedes mismos pueden hacer sus códigos para calcular sus canales, pero con más criterios. Número de Flood, 0.75. Número de Flood en H canales, 0.775. Acá, 0.775. ¿Ya? Ahora vamos al mismo canal, pero con los resultados aplicando el coeficiente C de Chezy. La velocidad cambia de 1.919 a 2.07. Y el calado cambia de 0.62 a 0.57. En pocas palabras, ¿ya? Hay una variación entre la ecuación de Manning y la ecuación de Darcy de alrededor del 8% de error. Y en algunos casos llega hasta el 10-15% de diferencia entre calados con Manning y calados con Chezy. Luego yo puse ahí que me dé unos condicionales, puse que si el número de flujo es menor a 1, me diga flujo subcrítico. ¿Ya? Y lo más importante que me interesa como diseñador y que nos debe interesar a todos, ¿en dónde está este flujo? En el diagrama de Modi, ¿en qué parte está este flujo? Estos datos son de un proyecto real, son medidas reales, son caudales reales, son anchos reales, todo es real. Entonces, yo entendería que está ¿en qué? En un flujo turbulento completamente rugoso, pero resulta que no es así.
Resulta que con estos datos de 3 metros cúbicos, el flujo ha sido turbulento en transición. Entonces, pareciera que fuera siempre un problema de flujo turbulento completamente rugoso, pero no siempre es así. Ha sido un flujo turbulento en transición. Entonces, como es un flujo turbulento en transición, estos resultados no deberían ser tomados como válidos, sino los de Darcy-Weisbach. Y luego, ¿qué nos dice? Recomendación. Utilizar Chessy, el cálculo iterativo es preferible para mayor precisión. ¿Por qué? Porque es un flujo turbulento en transición. Entonces, la idea de esto es que ustedes mismos tengan programas mucho mejores que el H-Canales o el mismo Hydrabass. ¿Por qué? Porque esos dos programas, si bien ayudan, pero hay que tener en cuenta que estamos trabajando con la ecuación de Manning. Y al trabajar con la ecuación de Manning, hay que también saber si efectivamente el flujo es turbulento, rugoso, completamente desarrollado o está en la zona de transición. Y como les menciono, el libro de Chanson, obviamente, es claro en mencionar eso. No se puede trabajar con la ecuación de Manning si no estamos en un flujo turbulento completamente rugoso. Como les digo, no es cualquier libro color patito, sino es uno de los libros más importantes al día de hoy para ingeniería hidráulica, para hidráulica como tal. Entonces, siempre tengan esa consideración. Y es más grave si estamos en un flujo que no es el flujo turbulento rugoso, ¿sí? Entonces, en la práctica, es recomendable calcular la resistencia al flujo usando el factor de fricción de Darcy. Es mucho mejor. Ahí está bien realizado. Por ejemplo, acá, un tránsito de una crecida en un río. Ahí, obviamente, la rugosidad es alta. Y al tener una rugosidad alta, de 0,03, 0,04, 0,05, obviamente ese flujo, si es turbulento, completamente desarrollado, rugoso. Pero en un canal que es de hormigón o en cualquier estructura que es de hormigón, o peor si es PVC, no podemos hacer ese uso de la ecuación de Manning, así por así. Y esta es de hecho la ecuación de Manning a partir de la ecuación de Chessy. O sea, Manning partió de la ecuación de Chessy y luego sacó su n de Manning con una relación que obtuvo del C de Chessy. Y aquí está lo que les decía. El coeficiente C de Chessy es igual a la raíz de 8 veces la gravedad para el factor de fricción. ¿Cuál es el problema? Obviamente el factor de fricción. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el factor de fricción lo pueden obtener ¿de qué? De la ecuación del diagrama de Moody, ¿no es cierto? O del famoso algoritmo de Coley-Brugge-White, que es este de acá. Este es el algoritmo de Coley-Brugge-White, que también fue propuesto en la década de los 30, 1939. Pero ¿cuál es el problema con esta ecuación? Para calcular el F está en el lado izquierdo y en el lado derecho. O sea, la incógnita está en los dos lados de la ecuación. Y ahí es lo complicado, porque no hay cómo despejar eso así por así. Entonces toca aplicar un método numérico. Y un método numérico simple, porque digamos que yo quiero aplicar Newton-Raphson. Para aplicar Newton-Raphson, ¿qué necesito encontrar primero? ¿Alguien sabe? Yo quiero aplicar el método de Newton-Raphson.
a cualquier ecuación que necesite encontrar. Necesita encontrar la derivada de la función. Para aplicar Newton-Raphson siempre trabajamos con la derivada de la función. Entonces deriven esa ecuación que está con logaritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso en 1939, sin calculadoras, sin computadoras, ni siquiera sin luz. Bueno, ya había algo de luz. Era complicado resolver a mano. Por eso es que se popularizó tanto la ecuación de Manning, que era directa. Pero ahora, con todo lo que hay, con Excel, códigos de programación, hasta inteligencia artificial, lo que ustedes quieran, pues ya esto, calcular esta ecuación con cualquier método numérico es relativamente sencillo. Entonces, hay que saber utilizar cuándo la ecuación de Manning y cuándo la ecuación de Cauchy. La de Cauchy es válida para todo tipo de flujo. Por eso es una ecuación universal, como la de Darcy-Weisbach. Es una ecuación universal. En cambio, Manning es aplicable, sí, pero solo si el flujo es turbulento completamente rugoso, que es el caso, por ejemplo, de un río. Por eso en el GEC-RAS, en el IBER, en cualquiera de esos programas, siempre nos piden únicamente el N de Manning. Pero, por ejemplo, en el Flowmaster, ahí sí me piden. Si voy a trabajar con Manning, el N de Manning. Si voy a trabajar con la Darcy-Weisbach, la rugosidad absoluta. Siempre me van a pedir esos datos. El problema es en los paquetes gratuitos. Esos trabajan solo con Manning. Esa es la problemática. Entonces, eso bien fundamentado, pues, como pueden ver, aprovechando que teníamos aquí el diagrama de Moody. Aprovechando que teníamos el diagrama de Moody. Pues lo mismo tienen que aplicarlo desde el diseño o desde la revisión, la fiscalización, etcétera. Porque van a, bueno, y a la final son solo 10 centímetros menos. Ya, pero digamos que es un canal de 2 kilómetros, de 2000 metros. Esos 10 centímetros menos o más son 10 centímetros más de hormigón, de acero, etcétera, excavación, etcétera, etcétera, etcétera. Que multiplicado por 2000 metros ya es representativo. Es algo parecido como la ecuación en tuberías, la de Hassen-Williams. Todo el mundo aplica Hassen-Williams. Pero en realidad, ¿cómo se debería calcular bien? Con la ecuación, asimismo, de Darcy-Weisbach y el factor de fricción con el diagrama de Moody o con lo que acabamos de ver que es el algoritmo de Colebrook y Hoyt. Por eso es que este flujo aireado trabaja con este factor de fricción. Este factor de fricción, como ven, considera todas las condiciones de flujo. No solamente dice pongan un valor de rugosidad y ya está. ¿De dónde viene ese entendimiento? De Naudasher. ¿Y de dónde viene eso? De Hunter Rose. Él es el que, de hecho, todo esto es gracias a él, a esa aplicación que le dio a la parte teórica, la parte física y la parte experimental. De hecho, recién estaba leyendo una biografía de Hunter Rose. Esta, los trabajos de Hunter Rose. ¿Ya? Ahí pues está Hunter Rose en los canales, y él es el primero que da la idea del diagrama de Moody, que estaba por acá. Miren, este es el primer diagrama o de los primeros diagramas que él propuso en 1943 para el cálculo del flujo en tuberías y posteriormente en canales. Y fue el preámbulo para el famoso diagrama de Moody. Entonces, el aporte de él fue muy significativo en todo lo que es la hidráulica como la conocemos ahora. La hidráulica experimental, la hidráulica incluso computacional, porque él hablaba mucho de hidromecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, este es y miren, ahí está. Smooth, turbulento, liso. Y acá, ¿qué dice esta línea divisoria? RUC, turbulento,
rugoso. Entonces, esto no es que es algo nuevo, no es que apareció recién. Esto ya tiene toda la vida desde que apareció. Se tenía este entendimiento. Entonces, pues es un poco irnos formando en ese sentido, calculando bien, sabiendo cuándo aplicar. Voy a aplicar Manning, apliquemos Manning, pero si el flujo es turbulento, completamente rugoso, ahí no hay problema. Entonces, pues, hay que saber aplicarlo. Y pues él es el que a raíz de eso, pues ya nació toda la hidráulica como la conocemos, que es una combinación de una parte teórica, una parte semiempírica y una parte experimental. Antes todo era por cada quien por su lado. Entonces, después de Hunter Rose, ya el ingeniero hidráulico tenía esa capacidad de trabajar con ecuaciones empíricas, con ecuaciones experimentales, con análisis dimensional, etcétera, etcétera, etcétera. Es flujo potencial. Entonces, pues, él es de los grandes ingenieros, pues, de la época. De hecho, se lo considera más o menos la cronología de científicos importantes, fue Isaac Newton, luego fue Bernoulli, Leonard Euler, luego fue George Navier y Klaus Stokes, luego ya fue Osborne Reynolds, de ahí un poco ya vino Hunter Rose, y al día de hoy, pues más o menos un equivalente sería Hubert Chanson, a algo parecido. Más o menos la cronología de todo lo que han aportado en el campo de la hidráulica. Y justamente, husmeando esto, encontré lo que me preguntaron de acá, lo que me preguntaron de por qué el modelo físico tiene que ser más liso que el modelo rugoso. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que pasa es que un modelo, a ver, un prototipo, o sea, la estructura real, generalmente o casi siempre está construida en hormigón, ¿ya? Pero cuando nosotros hacemos el escalamiento, no escalamos materiales. O sea, el hormigón no es el mismo en la estructura real que en el modelo. Entonces, ahí empieza esa divergencia. ¿Por qué? Porque si yo quiero realmente representar correctamente el fenómeno, yo debería escalar las irregularidades y los granos del hormigón, pero eso no lo hacemos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justamente, si yo al modelo le hago de hormigón, voy a tener muchos o un valor mucho más alto de pérdidas de energía, que no van a ser las que realmente ocurran en la realidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio básico de la modelación experimental, la modelación física? Nosotros escalamos el fenómeno hidráulico, no escalamos los materiales, escalamos el fenómeno hidráulico. Entonces, al escalar el fenómeno hidráulico, no podemos utilizar el mismo material. ¿Por qué? Porque la rugosidad no es escalable. No puedo escalar los granos del hormigón en un modelo. Entonces, para hacer esa equivalencia a la final, el factor de fricción del modelo debe ser igual al factor de fricción del prototipo, para cumplir obviamente la similitud restringida de fruto. Entonces, para tener esta igualdad, obligatoriamente el modelo debe ser mucho más liso que el prototipo. Solamente así nosotros podemos tener esta igualdad de factores de fricción. Si nosotros tenemos el modelo en hormigón, vamos a tener más pérdidas o valores muy altos, como dice aquí, de factores de fricción, lo cual no es conveniente. Entonces, la única forma de hacer ese escalamiento, por así decirlo, del grano de hormigón es con un modelo hidráulicamente más liso, un modelo que tenga menos irregularidades en el material. Y eso solamente se consigue en laboratorio o con el acrílico o con el vidrio o el PVC. Esa es la razón fundamental. Nosotros en modelos experimentales escalamos el fenómeno hidráulico. No escalamos los materiales. Entonces, si mantenemos el mismo material, obviamente vamos a generar mayor resistencia al flujo y por ende mayores factores de fricción.
Entonces, para tener que el factor de fricción en el modelo es igual al factor de fricción en el prototipo, el modelo debe ser más liso. Y ahí van a preguntar ustedes, bueno, ¿y para qué me interesa el factor de fricción en una estructura hidráulica? ¿No es cierto? Es justamente por esto que acabamos de ver, porque debemos calcular cualquier canal, cualquier estructura con la ecuación donde encuentro yo el factor de fricción. No calculamos con Manning en un modelo físico. Nunca hemos hecho eso, un modelo físico con la ecuación de Manning. Sino, el factor de fricción del modelo debe ser igual al factor de fricción del prototipo. Y esto intrínsecamente, ¿dónde está? En el C de Chessy y en la ecuación de Chessy. Ahí está justamente esa igualdad, que la velocidad en el prototipo calculado con el C de Chessy sea igual a la velocidad en el modelo calculada con el C de Chessy. Acá Manning ni le regresamos a ver. Es el factor de fricción. Ese es el parámetro predominante. El factor de fricción. Porque también, ¿cuál es otra igualdad? El número de Froude en prototipo es igual al número de Froude en modelo. Y eso relaciona las fuerzas inerciales y las gravitacionales. Y pues acá, esa misma igualdad se debe cumplir. Y para cumplirse, el modelo es más liso. ¿Por qué? Porque no se puede escalar el material. ¿Qué otra cosa no podríamos escalar? ¿Qué creen? En un modelo físico. La gravedad. La gravedad, Ya, la gravedad, ¿qué más? Ahora que pasamos hablando de flujos multifase, agua-aire. la viscosidad, tal vez. Ya, la viscosidad, ¿qué más? Cuando hablamos de flujos de agua y de aire, estamos hablando ¿de qué? De burbujas, ¿ya? Entonces, en un modelo físico tampoco podemos escalar el tamaño de la burbuja. Que sería si yo escalo todo, la estructura y el fenómeno, lo lógico también sería que escalar el tamaño de la burbuja. Pero eso no podemos hacerlo. Entonces, ahí vienen los efectos de escala de flujo agua-aire. Por eso es que en flujos de agua y de aire se trabaja con un modelo combinado, con similitud de Froude y similitud de Reynolds, para minimizar ese efecto de la burbuja. Porque en realidad, bien hecho un modelo, debería ser escalar también la burbuja, el tamaño de la burbuja. Pero eso no se puede, porque ya es un fenómeno natural. Entonces, eso lo hacemos, en cambio, combinando un modelo con similitud restringida de Froude y un modelo con similitud restringida de Reynolds. Pero bueno, eso entiendo que todo eso ya lo vieron, ¿ya? Era solamente como contestación un poco más desarrollada de la pregunta que me hicieron ayer. Ahí ya quedó claro. ¿No está el que preguntó? No está. No está el que preguntó. ¿Ya? Listo. Eso básicamente. Entonces, con esta metodología, nosotros podemos calcular la aireación en rápidas. Y ya con la aireación en rápidas, nosotros ya calculamos el Y90, pero como ven aquí, no calculamos la disipación de energía, como si calculamos en la rápida escalonada. Aquí no se puede hablar de disipación de energía porque el punto de introducción de aire es muy abajo y pues básicamente no le da chance a disipar como debería disipar. Caso contrario, tenemos las rápidas escalonadas que disipan prácticamente al séptimo, octavo, noveno escalón, exagerando, y las rápidas con chorros de vertido libre, o sea, el chorro de vertido libre, que se disipa por la interacción con la atmósfera. Entonces, ya vamos viendo tres tipos de estructuras. El sábado haremos la rápida escalonada, el cálculo, el taller. La rápida o el chorro de vertido libre, ya hemos calculado, y las rápidas lisas, pues básicamente es calcular este valor que tenemos aquí, y con este calado se calcula la velocidad.
Y ya con la velocidad se tiene la velocidad al pie para calcular el cuenco disipador. Y de ahí, pues ya lo que nos toca entrar es al diseño de vertederos. O sea, ya diseñar el perfil, calcular el índice de cavitación y el diseño del cuenco como tal. Eso ya lo veremos, pues, el día de mañana. Ya con los criterios de los perfiles hidrodinámicos, las pilas, los saltos en esquí y sobre todo, pues, el índice de cavitación, que eso es muy, muy importante.